iba a retomar dos cosas. A mí me parece que sí, sin duda, esta reforma, con independencia de algunas cuestiones que luego sí la desmenuzáramos, pero trae por intención, por lo menos, cooptar o minar al Poder Judicial y dejar, ¿no? Es una bomba, como que no es para construir, claro, ¿no? Tiene como fines destructivos. Yo creo que el equipo de la presidenta electa o virtual presidenta electa trae otra lógica. Sí trae otra lógica y efectivamente me parece que están no solamente ante la espada de la pared, en un momento bien complicado que además nos ponen esta complicación como de cara a México país. Y yo muchas veces lo que digo es qué bueno que la reforma constitucional hizo que el periodo de cuando entrara la presidenta sea en octubre. Claro, no agárrate hasta porque diciembre. si no, imagínate la que nos esperaba, nos daban en la torre de septiembre al 1 de diciembre. Claro. O sea, tenemos 30 días que son yo creo que los más peligrosos que tenemos como país. Y a mí me parece que la posición en la que ponen de una manera muy incómoda a la primera presidenta me parece que es gravísimo. Porque todo el tiempo sale con mucha mesura a decir, con mucho respeto, no manda un mensaje y luego sale el presidente con otro mensaje en la mañana. Y luego, bueno, vaya, pero me voy a desentender, ya me voy a ir, ¿eh? Cuando Noroña parece templado, cuando Noroña parece razonable, es que algo está funcionando muy mal en este país. O sea, llevamos mucho tiempo con Noroña razonable. Me parece gravísimo. Si el otro día dice, ¿por qué estoy de acuerdo con lo que está diciendo Noroña? O sea, es como, a ver, despierta. Qué raro. Pero es súper grave porque justamente lo que está diciendo es, ¿cuál es la prisa de aceptar esta reforma? Porque además yo voy a decir, yo he insistido mucho en que este presidente ya hizo una reforma al Poder Judicial Federal y que fue una reforma constitucional y que sumó a la oposición. Claro. Para haber reformado esa lo hizo en 2021 en marzo y luego se expidieron 7 leyes. Una nueva ley orgánica del Poder Judicial Federal, pero la ley de carrera judicial, pero modificaciones a una serie de cosas. Entonces, si esa reforma además se mediatizó como la más importante en los últimos 28 años, ¿no? Ya vamos en los 30, pero los últimos 28 años, donde realmente el Poder Judicial Federal tenía una relevancia específica para todas las democracias constitucionales, y lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo de mi ronco pecho, lo pueden encontrar en las declaraciones de esos momentos que se dijeron en la mañanera y que se dijeron al inicio de los foros, que es uno de los 3 poderes y que es el único, se decía en esos momentos enfáticamente, que por no ser electo por voluntad popular, su legitimación radica en la solidez de sus determinaciones. Claro. ¿No? Entonces, ok, vamos a cambiar todo esto. Ellos, en el entendimiento que son los garantes de la Constitución, uno de los 3 poderes de la Unión, y que esa reforma tenía pues 3 puntos específicos, algunos eran orgánicos, algunos eran sustantivos, y ahí se construyó la carrera judicial. Sí, no tocaron el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces coincido con Noroña, coincido con todos aquellos que llaman a tomarnos con mesura. Vámonos a sentar, me parece que es relevante la propuesta a lo mejor de dividir las 2 funciones del Consejo de la Judicatura Federal en administración y vigilancia. Está bien. No un tribunal inquisitorial. Claro. Así se lee. A lo mejor no es la intención, así se lee. Falta la letra chiquita, pero para que haya la letra chiquita y haya las reformas a las leyes secundarias y la legislación secundaria en caso de que sea nueva, tiene que haber pausa, mesura, y ahí sí lo que dice Ilan es súper relevante, que empiece la siguiente legislatura, ¿no? La 66 legislatura, que se integren las comisiones, que empiecen a funcionar y que a partir de ahí avancemos, pero me parece crítico que el presidente quiera hacer lo mismo que le hizo López Portillo a Miguel de la Madrid, así cuando le dejó de despedida la bomba nuclear de la nacionalización bancaria, y nosotros como mexicanos pensemos que nos tomó más de 12 años salir de esa bomba nuclear. ¿Cómo vamos a acabar frente al TEMEC, pero frente al peso, pero la inversión, el nearshoring? Como bochito. Y todo esto que Claudia y su equipo han venido trabajando en los diálogos para la transformación de una manera muy responsable. Aparte los mensajes de Claudia son bien diferentes a los de Palacio Nacional. Son de mesura, de templanza, de estadista. Y me parece que ya hasta el final del día, me parece que terriblemente machista, patriarcal y misógino que salga el presidente a decirle todo lo que tiene que hacer, qué miembros de su gabinete tiene que ratificar. Yo espero que Claudia, nuestra presidenta, salga avante, porque eso es por el bien de nuestro país y creo que tiene todas las herramientas, toda la formación política y técnica para ser una buena presidenta. Pero démosle chante. El ejemplo fue lo que decían de la UNAM, ¿no? Que ayer salió a decir el presidente furioso en la mañanera y después Claudia salió a decir, pues bueno, es una opinión y hay que entender que es pluralidad, ¿no? Pero también ya se desmarcó tantito de la UNAM ayer. Sí, también Claudia diciendo que pues ya se separa de la UNAM. Sí, pero es que es muy difícil. O sea, imagínate, la verdad lo habíamos dicho muchas veces, ¿no? O sea, cuando era
candidata. Oye, ¿será posible que se sacuda? A ver, ¿por qué se sacudiría como candidata al que le trae pues la carretada de votos, ¿no? Y a su mentor. Y con quien, pues a lo mejor ella sí cree en esta parte del segundo piso de la transformación. Ahora, este es un momento distinto. Lo que pasa es que al presidente le quedan 30 días y no va a soltar el poder, o sea, hasta el último día, y lo van a tener que sacar como caricatura de ya se acabó. Sí, ahora la presidencia la chingada. Se va con el bastón, caricatura. Y váyase a la chingada. Ahora la que se iba para allá. ¿No? Ya lo están esperando, miren. Aquí está su tren. Sí. Que no va a viajar en avión, que subas al tren. Que subas al tren, váyase a la chingada, póngase a cultivar algo, escriba sus nuevas memorias, diga todo lo que pudo ser y no fue gracias a todas las fuerzas ocultas del mal y del conservadurismo de este país, y démosle la oportunidad a quien va a ser la arquitecta del segundo piso de la cuarta transformación de que nos presente sus cartas y nos diga a nosotros, los mexicanos y las mexicanas, qué es el futuro de país que nos espera con ella al frente del Ejecutivo Federal. Ahora, por ejemplo, no sé qué piensen ustedes, pero en los hechos a veces sí se ha deslindado Claudia Sheinbaum, como en el manejo de la pandemia. En el manejo de la pandemia es el mejor ejemplo. O sea, ahí suscribo totalmente. Marcó una distancia abismal entre lo que hacía el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Sí, es cierto. Sí, yo veo a una... Yo veo hoy a un buen perfil para la presidencia. Lo que veo es que también le estás llenando genuinamente también el saco de piedras para que entre a un país que no es su visión de Estado con este tema de la reforma del Poder Judicial, y creo que ella lo está manejando bien. Yo creo que ella lo está manejando de la mejor forma que puede, porque ella no va a entrar, o sería un error, entrar al próximo sexenio con una postura francamente antagónica con el presidente. Yo suscribo, lo está sorteando muy bien, pero además, acuérdense, o sea, el presidente nunca nadie lo supimos leer. No da paso sin guarache. No. Todos leímos sus iniciativas de reforma como pensadas en términos electorales y sí funcionaron, ¿no? Claro. Quien creyó en el plan C, bueno, pues ya llegó la presidenta electa con muchos más votos incluso que el presidente, lo cual creo que está bien para que se lo pueda sacudir con muchísima legitimidad. Pero hay que esperar, o sea, porque lo malo es que nos faltan muchos meses. O sea, de aquí al 30 de septiembre es una eternidad con un presidente como Andrés Manuel. En la mañanera, destruyendo cualquier cosa. A mí me parece que incluso el tema del Poder Judicial Federal, o sea, hago énfasis en los diálogos por la transformación, porque a mí me llamaron mucho la atención y en alguna ocasión lo platicábamos aquí, de manera favorable, cómo los integró la candidata de cara a la construcción de su propia candidatura, con estos diálogos ciudadanos por materias, estuvo el de cultura, pero el de salud, el judicial al que fue el que yo le di seguimiento. A mí me parecía que claramente de ahí se estaba recogiendo una postura de reforma al Poder Judicial Federal que la representara a ella y a su proyecto. Al haberla obligado por los tiempos en que el presidente presenta sus iniciativas, porque si se acuerdan, la obligó. O sea, él presenta la iniciativa y luego creo que hay una entrevista de gente de su equipo donde dice, bueno, la nuestra va a venir en septiembre. Y 3 jalones de orejas después. No, bueno, vamos a hacer nuestra esta iniciativa, porque al presidente le gusta mandar, ¿no? Sí. Entonces, es una posición bien incómoda la que tiene la presidenta electa, porque ya es la presidenta electa, ¿no? Le falta que le entreguen la constancia, pero lo más importante es que le falta que le ponga la banda presidencial, porque es en ese momento. A partir de ahí se puede deslindar. Y yo la verdad quisiera hacer un llamado a nuestros legisladores de Morena, porque donde tiene que estar la mesura no es en los 3 o 4 espacios que tiene la oposición. Ya no es que no se pasen a Morena, es de los de Morena tiene que estar esta mesura. Yo creo que hay voces muy razonables, ¿no? Está Monreal, está Noroña, pero y que uno puede mover muchos Monreal votos. Bastante mesurado, ¿no? O sea, sí, pero ha salido mesurado. También con cosas, por ejemplo, a ver, yo podría ser muy mesurado, pero sale en su mañanera la semana pasada diciendo que había iniciativas prioritarias y que los foros y que ya iban a estar y que se iban a instalar. Pasó un año sin que le invitaran tlacoyos en Palacio Nacional también, Claudia. Estoy de acuerdo. Yo por eso quiero confiar en las personas como el todavía senador Monreal, próximamente diputado federal, en Mario Delgado, en Noroña, que no son una voz, sino que hay muchos alrededor de ellos, que sean quienes llamen a la mesura y digan, no hay prisa, ya iniciamos los foros y derivado de estos foros, pues tenemos que meterle aquí cirugía mayor a la iniciativa. Estos son los pilares. A ver, incluso la elección de ministros. ¿Quieren la elección de ministros? Está bien. Vamos a dejar elección de ministros, pero separemos a jueces y magistrados. Pero qué chistosa dualidad, porque mira, por ejemplo, piensas en Mario Delgado, ¿no? Y dices, Mario parecería ser uno de los duros, ¿no? Se parecería ser un verdadero
pues aliado del presidente, pero su perfil es totalmente otro. O sea, es un economista, es un cuate que entiende muy bien las consecuencias de esto. O sea, no estás hablando con una persona que si tienes una franca conversación con él, no entiende que esta reforma es, o sea... Puede afectar. No puede afectar. Va a tener un efecto sumamente negativo, ¿no? Entonces, sí pueden hacer una reforma que no se pase. Sí hay una reforma posible que mejore y aparte, siempre lo he dicho, no necesitan una reforma. Van a tener una silla más en la Corte y ya ganaron. Claro. Con una más ya se resuelve su problema. Nada más saquen al Consejo de ahí, tengan su ministro más y viene esa, pues no quiero decir de una forma tan abrumadora, pero viene esa larga noche de Morena para la Corte sin tener que desvalijarla. Claro. Totalmente de acuerdo. Oigan, ¿y todo está roto con la Corte y el gobierno federal o con Norma Piña? Mi lectura personal también. es que está roto pues con por lo menos una aplastante mayoría de la Corte. O sea, supongo que no con Yasmín y no con la ministra Batres, pero bueno, pues él mismo ha descalificado y ha dicho que lo traicionaron la ministra Ríos Farjat o el ministro Juan Luis González Alcántara. Entonces, la verdad, yo creo que si tratamos de separar, no es algo que a mí me guste, pero, digamos, siendo realistas, la Corte parece que, por lo menos las personas que actualmente integran la Corte no se salvan de esta rasurada en algún momento. Pero como concesión al presidente para el siguiente sexenio, ¿no podría ser solo con Norma Piña? Híjole, O sea, como no de, sé. bueno, pero no está Norma. No sé por qué hay mucho... Porque la ha eso agarrado. es mera especulación. O sea, eso sí es claramente sí, personal yo y me también parece que la pregunto, ministra porque- presidenta, y me da mucho coraje porque es una ministra que además era ejemplar, o sea, en términos de si alguien que viene de abajo de la carrera judicial, de empezar cómo actuar... Ahora, y le ha actuar ganado de el distinto. coraje en el WhatsApp a la ministra. Sí, por eso, a ver, lo que iba a decir nada más es una cuestión, es... Cuando empecé, si pensamos en la elección, digamos, democrática y entre comillas de los ministros de la Suprema Corte, es un modelo que no hemos experimentado. O sea, tampoco no estoy apoyándolo, no me parece que sea necesariamente el mecanismo idóneo, pero si consideran a lo mejor la mayoría que ganó representada en los diputados que integran el Congreso de la Unión y, bueno, y la Cámara y los senadores, que esa es la vía, bueno, démosle una oportunidad mientras sea una vía para democratizar, pero no una vía para tomar el control del Poder Judicial. Sí, claro. ¿Sí? No una vía para cooptar al Poder Judicial. Para Puede haber someterlo. perfiles y para eso pues sí tienes que fijarte en cómo llegan, cuáles son esos perfiles, etcétera, ¿no? Ha habido una serie de desencuentros, sin duda, como bien señalas, Maca, entre la presidenta de la Corte y el propio presidente, pero el presidente ha descalificado no nada más a ministros y ministras, también a jueces y magistrados que, pues, haciendo su trabajo, pues realmente él considera que no han cumplido con su deber, digamos, democrático al liberar a presuntos delincuentes, al conceder suspensiones en términos del amparo cuando son sus proyectos. Entonces, yo creo que él o los filtros los debe poner cada órgano que lo postule, pero eso está, digamos, en la segunda parte de la reforma. Esta es nada más la iniciativa de reforma constitucional y ahí es donde debe imperar la mesura para que esto no termine por traducirse en una vía para cooptar al Poder Judicial de la Federación. Sí, yo nada más quiero hacer la anotación de que el presidente lleva ya un buen rato pelando el hacha, ¿sí? Pensando en el Poder Judicial, pero también el Poder Judicial lleva un rato pelando el hacha pensando en el presidente. O sea, sí. Pero ¿a quién gana? Pues, Es que al vencedor van los despojos, como dice la célebre frase, ¿no? Hoy, en esta realidad, el presidente dijo algo en Durango ayer que lo vi, que tú lo pusiste el clip, pero lo que dijo el presidente cuando estaban abuchando al presidente municipal, dijo, la campaña ya se acabó, los partidos son partes del gobierno, somos todos. Entonces, pues hay que pensar así, o sea, el gobierno somos defendiendo todos, a los priistas Estado somos abucheados. todos. Ya es otro momento. Viendo qué embajada les va a sí. tocar. Tienen que... va a entrar el gobierno de Claudia Sheinbaum con una oportunidad histórica para hacer muchas cosas. Si entran desvalijando el Poder Judicial por completo, entonces es como lo que pasó el presidente. Si el presidente el día 1, en vez de tirar el aeropuerto a la basura, le hubiera dado continuidad, otro hubiera sido su presidencia.
Literal. Otro hubiera sido, ¿no? O sea, yo creo que hubiera sido una presidencia mucho más atinada porque hubiera tomado una decisión también mucho más atinada de conservar un proyecto, pues que mínimo ya estaba bien visto en todo el mundo y lo que tenemos hoy es un aeropuerto que está ahí, que nadie quiere ir, que está vacío y que está bien padre. Sí. Y tener una T1 que huele a popó y una T2 que huele a pipí. Y pues ya. Con un filtro de seguridad cada vez más lento que ya tiene máquinas nuevas, pero Y que tendríamos no saben un usar. aeropuerto de primer mundo. Y no me estoy lamentando por el aeropuerto. Lo que estoy diciendo es, es muy fácil el día de hoy arrancar. Perdón, sí da depresión. ¿Ya vieron el aeropuerto de Guadalajara que está completamente renovado? Yo que voy mucho a Guadalajara, Y Mérida, Monterrey o sea, también. Monterrey. Sí, Puerto Vallarta, León. Puerto Vallarta, claro. Bueno, vaya, Cancún. hasta el aeropuerto de Oaxaca, que es mini, funciona mejor. Sí, claro. Mi Juárez hasta tiene aeropuerto, tiene terminal nueva y todo. Pues es que nadie que esté en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México quiere estar ahí, ni los que trabajan es una ahí. necesidad. Tienen sin aire acondicionado. Francamente sería mejor usar el AIFA, que está mejor, porque la verdad es que es un mejor aeropuerto que la T1, que francamente da pena. Nadie quiere ir, pero eso no es el punto. El punto es que está mejor. Nadie quiere ir porque no hay muchas vías de acceso. Está complicado. Que le digan, Por demanda, se da las pero mi cosas punto porque no es, se vaya. la diferencia entre desvalijar el Poder Judicial día 1 y no construir el aeropuerto Claro. que nos merecemos es una diferencia abismal. Hubiera hecho menos entripados. Sí, es otro... O sea, Con la es decir, gente, con la oposición. Son errores de diferente tamaño. Claro. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que es una reforma. Yo estoy de acuerdo que no hay marcha atrás. Tiene que haber reforma porque es el zeitgeist, es el momento. O sea, se tiene que dar, pero esa reforma tiene que traer tantita madre. Sí, suscribo. A ver, yo creo que esa reforma, si es una reforma como se pretende y como que entiendo es la intención de la presidenta electa porque eso sí lo ha dicho ella, cuando es ella y su equipo, sí traen una intención que vuelva, digamos, o que acerque al Poder Judicial a los justiciables. Y para eso, claramente lo que piensan es en equidad de género, en justicia para las personas, justicia digital, defensoría, la defensoría pública, que se fortalezcan las unidades de acoso, antiacoso y hostigamiento sexual. O sea, todas estas cuestiones que sí están sobre la mesa, que están desarrolladas y que las bases están desde la reforma del 2021, ¿no? Entonces, no creo que sea necesario destruirlo todo. O sea, puedes entrar a este mecanismo de, a lo mejor, elección. Insisto yo, si vamos a salvar, que sea por lo menos jueces y magistrados y no ministros, pero obviamente hay que encontrar, además me parece dejarlo sobre la mesa bien importante, que lo que hagan nuestros legisladores es que si van a sacar esto a una elección directa o indirecta o qué filtros hagan, tendrán que encontrar mecanismos lo suficientemente claros y sólidos para evitar que la delincuencia organizada se infiltre en el tema de la selección de jueces, porque no es cosa menor, la verdad, la tarea que tienen sobre todo los jueces penales, y aquí la mejor que nadie conoce, ¿dónde están? Uno de los argumentos para cambiarlo es la integración de los expedientes, que luego los echan patas, ¿no? Y sueltan a criminales porque no está bien integrada la investigación. Pues de ahí, ¿sí? O sea, no se va a resolver ese problema, como dices, se infiltra el crimen organizado, obviamente. Imagínate que te coloquen tus jueces. O sea, a ver, estos riesgos de que, bueno, si te coopta... A ver, siempre con cualquier mecanismo, los factores reales de poder, los económicos, pero los políticos e incluso el crimen organizado va a encontrar la manera de infiltrarse, pero pues creo que por eso hay que tomarse muy en serio esta reforma. Claro. Y entonces, si se va a hacer, tener, por lo menos desde la perspectiva ideal, candados suficientes para evitar que esto pueda llegar, o sea, que existan estos, por lo menos, mecanismos que impidan que la delincuencia organizada se infiltre en la selección de jueces y magistrados. ¿A dónde vamos a parar? Diría el Buki. Oigan, pues gracias por venir el próximo martes a ver qué, ya solo es a ver qué sale. El próximo martes a ver qué. A ver si ya hay foros. Que ya no hay necesidad, porque ya toda la gente sabe. Bueno.